Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 10. Antes de la calamidad. Parte 9. A veces, la ruta más rápida hacia la derrota no es necesariamente causada por una falta de equipo o habilidad, sino debido a una diferencia en el apoyo. El arco, la espada, la lanza y el escudo, cada uno tenía su propia fuerza y propósito, pero durante mucho tiempo, Naofumi se había sentido como si estuviera hurgando en la oscuridad. Si Shirou no hubiera sido convocado con él, entonces bien podría haber estado al borde del colapso tratando de encontrar un medio legítimo para subir de nivel correctamente sin poder producir un daño sustancial. El escudo ofrecía versatilidad y apoyo, pero carecía gravemente de capacidades dañinas, por lo que a Naofumi le costaría matar a un Slime. De hecho, le costó mucho matar a un Slime, ya que necesitaba numerosos golpes para derrotarlo en comparación con el único corte de Shirou. Era frustrante, pero hacía tiempo que había aceptado que así eran las cosas con el escudo legendario. No era necesario buscar activamente un medio para dañar a un adversario, sino que debía concentrarse en mantener con vida a sus aliados. Esta era la verdadera esencia del papel de un protector o un tanque en cualquier grupo. Aún así, si fuera otra línea de tiempo en la que Shirou no fuera convocado con Naofumi, y ocurrieran eventos trágicos que obligaran a Naofumi a adaptarse por su cuenta, entonces tal vez Naofumi no habría considerado ese camino. El destino trabaja de maneras misteriosas, y con Shirou para proporcionar suficiente DPS, daño por segundo, Naofumi se había especializado y reunido materiales y habilidades relacionadas principalmente con el apoyo. Era un tanque en todos los sentidos de la palabra, capaz de proporcionar ventajas y desventajas según el tipo de serie de escudo que equipaba. ¿Has oído hablar del metatanque? A veces, los oponentes más frustrantes y peligrosos en los juegos no eran los que causaban mucho daño, sino las numerosas habilidades de control de los apoyos de primera línea. Naofumi sintió una oleada de emoción incomprensible mientras miraba a Ren, que estaba frente a él en la arena improvisada. La única otra persona contra la que había entrenado constantemente era Shirou para entrenar, y Shirou era un tramposo que se adaptó a defenderse de las tácticas de Naofumi después de comprender los trucos de su apoyo y desventajas. Pero Ren no era Shirou. No había ninguna herramienta conveniente ni habilidad de autorrefuerzo que pudiera contrarrestar los apoyos de Naofumi. En resumen, Naofumi no consideraba a Shirou como normal y, como tal, esta era su primera prueba desde cierto aspecto. Si no podía dañar a su adversario hasta el punto de rendirse, entonces solo había una cosa que un jugador principal de Shield podía hacer. Te apoyaré en todo momento. Así que, ven. Él sonrió alentadoramente y con profundo significado. Ren se estremeció, incapaz de discernir la intención de la sonrisa de Naofumi, pero bajo la atenta mirada de la multitud, se vio presionado a mantener su distanciamiento y postura. El número de espectadores solo había aumentado después del espectáculo con Shirou y Motoyasu, y la escala de fervor aumentó a la par, considerando que era un combate contra héroes legendarios. Shirou no era contado como un héroe legendario, por lo que no había nada demasiado simbólico en su victoria o derrota, pero Naofumi era diferente. Este fue el héroe del escudo contra el héroe de la espada. Naturalmente, los habitantes de Melromark deseaban la victoria del héroe de la espada, ya que el héroe del escudo era idolatrado principalmente por los semi-humanos. Melromark era un ferviente creyente de la Iglesia de los Tres Héroes. Los partidarios del culto o Iglesia de los Tres Héroes fueron los que más aplaudieron, y eso hizo que Ren se enderezara mientras adoptaba una postura con un aire de misterio y encanto. Parecía el tipo de héroe que lograría algo grande, no se atribuiría el mérito y luego esperaría hasta que finalmente se descubriera que él era el que lo había hecho. Era el arte de alardear con humildad y, probablemente, la imagen ideal de héroe que tenía Ren. No te guardo rencor, Naofumi. Tienes la clase más débil de los cuatro, así que me quedo con la victoria. Ren no tuvo reparos en declarar su victoria. Naofumi hizo una mueca, pero se contuvo de responder con desdén al considerar que la fanfarronería de Ren no tenía fundamento. De hecho, era Ren quien debería estar preocupado, ya que la diferencia entre sus niveles era tal que no era seguro que Ren pudiera hacerle daño. Comienza.
El partido comenzó con un grito improvisado de Itsuki. Levantó su escudo, se concentró internamente y eligió una serie de escudos específica. Escudo de ataque aéreo instalar. Esta serie de escudos crea instantáneamente un escudo para la defensa en cualquier lugar dentro de su alcance. También tenía atributos específicos de viento en los que había invertido entrenamiento. Por ejemplo, podía crear escudos que flotaban en el aire, que se podían pisar o usar como plataformas de palanca. En cualquier caso, poseía otro aspecto más importante. Al añadir bendiciones de viento a un escudo de ataque aéreo, podía lanzar el escudo a una velocidad notable contra los enemigos. Por supuesto, el daño era leve y el único efecto real era un estado de retroceso, pero el quid de la cuestión era que la bendición de viento permitía lanzar el escudo con solo pensarlo. En esencia, la bendición del viento que constituía la esencia de su serie de escudos de ataque aéreo era, de hecho, una mejora de velocidad otorgada por su escudo. Las habilidades de apoyo eran la base de la mayoría de los escudos que poseía Naofumi y, a diferencia de otra línea temporal, no había necesidad de ser creativo en los métodos para dañar a los demás. Esta vez era un apoyo total. En cuanto a otras series de escudo que usaría durante este partido, no consideró usar más de ellas ya que tenía una gran ventaja con la diferencia de nivel. De todas formas, supuso que este combate era solo una práctica. La joya en el centro de su escudo brillaba con una luz verde resplandeciente. Levanta en alto tus cansados brazos y nunca te rindas, pues la amplitud de este escudo te concederá a todos el favor y la protección del viento. Ren se movió y se lanzó a lanzar un ataque rápido. Todo estaba dentro de lo previsto. Los ojos de Naofumi se movieron y buscaron, su escudo se levantó para proteger su pecho mientras observaba los movimientos de Ren. Pie izquierdo, pie derecho, cambios de peso, todo quedó a la vista. Escudo de ataque aéreo. El tono esmeralda de un escudo translúcido apareció a la vista, flotando directamente frente al camino de Ren. Las plumas entrelazadas, cruzadas y desplegadas formaban un motivo decorativo que servía de escudo de armas en la base del escudo y que parecía cobrar vida. El aire se agitaba y el aura de vendavales y tormentas atraía el aroma del rocío matinal. Que las bendiciones del viento sean contigo. Naofumi canalizó su concentración, y en el momento en que Ren intentó eludir su escudo con una ráfaga rápida, inmediatamente lanzó una bendición de viento por una fracción de segundo sobre el talón trasero de Ren. Naturalmente, esto aumentó abruptamente la cantidad de agilidad y destreza en el talón trasero de Ren, y aceleró drásticamente más allá de sus propios cálculos. Bastaba un desequilibrio repentino de fuerzas para que se produjera una tragedia. Ren tropezó, voló más allá de su lugar de parada previsto y se estrelló la cara directamente contra el escudo de ataque aéreo. Se hizo un silencio absoluto. Nadie pudo evitarlo. Las acciones de Naofumi fueron demasiado sutiles, y la activación de la magia fue completamente eclipsada por el brillo verde del escudo de ataque aéreo. El aspecto más atroz de este método era que era difícil de discernir, ya que solo el objetivo de la habilidad de apoyo sentiría los cambios, e incluso entonces, el tiempo hacía que fuera prácticamente imposible reaccionar o notarlo. Esto significaba que a los ojos de los espectadores e incluso del propio Ren, parecía completamente inadecuado. El concepto de este enfoque era similar a empujar a un velocista en pleno sprint a máxima velocidad, desestabilizando instantáneamente al corredor. Otra analogía era tomar a este mismo velocista y aplicarle un impulso de velocidad en una sola pierna mientras estaba en medio de una carrera. La caída era inevitable y el daño que causaría chocar a toda velocidad contra el escudo aéreo sería el mismo que el que causaría chocar a toda velocidad contra una pared. El daño sería mucho mayor que si Naofumi hubiera atacado activamente. Fue un error. El héroe de la espada no puede ser tan torpe. Buena suerte, señor Ren. El grupo de Ren todavía mostraba su apoyo, aunque se encogían un poco. Los murmullos comenzaron a extenderse entre la multitud, y Shirou negó con la cabeza en un gesto de ¿qué puedes hacer? Ren, nervioso, no podía entender cómo había podido caerse y perder el equilibrio. Peor aún, el daño que había sufrido al chocar su cara contra el escudo de aire hizo que perdiera toda sensibilidad en la nariz. Ren se llevó la mano a la nariz y sacudió la cabeza para que el mundo dejara de girar antes de mirarse el pie sin comprender. ¿Cómo pudo haber sido tan descuidado cuando estaba bajo los focos?
Las puntas de las orejas de Ren ardían de indignación y autorreproche mientras la barra de vida en el borde de su visión periférica revelaba una pizca de rojo a medida que disminuía. Eso no volverá a suceder. Ren adoptó una mejor postura, asegurándose de mantener las piernas cuadradas para mantener el equilibrio. Naofumi mostró esa misma sonrisa bien intencionada que interiormente puso nervioso a Ren. Avanzando rápidamente, Ren redujo su velocidad a algo manejable y pronto, cuando no se cayó, recuperó algo de confianza en sí mismo. Movió la borla atada a la empuñadura de su espada rápida y realizó una estocada concisa. Cuando Ren comenzó el movimiento de empuje, con los pies plantados en el suelo en una postura de esgrima, Naofumi liberó un sutil flujo de aura de apoyo. Esto era sencillamente malvado. Naofumi se hizo a un lado casualmente y observó a Ren redirigir un ataque hacia él, pero finalmente falló. Una parte de Naofumi se sintió mal cuando Ren se impulsó con sus piernas y pareció un pez espada volador saliendo del agua. Un simple empujón de los pies hacia adelante dio como resultado una estocada con toda su potencia. El propio Ren parecía aturdido por la velocidad descontrolada de su ataque y abrió mucho los ojos cuando se dio cuenta de que otro escudo de ataque aéreo estaba frente a él. Ren perdió por completo a Naofumi y el tiempo pareció ralentizarse cuando la punta de la espada de Ren chocó contra el escudo. La espada no se rompió ni se aplastó, sino que quedó sobresálida en su lugar, lo que no era nada bueno. El impulso hacia adelante de Ren siguió y el extremo sobresaliente de su pomo golpeó su pecho, lo que lo hizo jadear. Una vez más, la multitud quedó en silencio ante el aparente error. Se produjo otro ataque, esta vez un barrido aéreo que terminó extendiéndose demasiado, dejando a Ren expuesto a un golpe de escudo que lo arrojó al lado opuesto de la arena. Silencio. El hecho más humillante para todos los espectadores fue que el héroe del escudo no había causado la mayoría del daño que sufrió el héroe de la espada. En cambio, cuando se formaron raspaduras purpúreas en el rostro de Ren y comenzó a cojear al caminar, fue evidente que la mayoría del daño se debía a la propia sobreexcitación de Ren, lo que provocó una tragedia tras otra. ¿Este es el héroe de la espada? ¿Nos hemos equivocado de persona? Aunque el héroe de la lanza fue derrotado, no se tropezó con sus propios pies. Esto es un poco triste. Ren se estaba volviendo loco. Si no sospechara que Naofumi tenía algo que ver con su repentina falta de rendimiento, sería un tonto. Detente. Ren ya había tenido suficiente. Sus ojos se entrecerraron y lo fulminaron con la mirada, y una sensación de impotencia lo invadió cuando la multitud lo miró con expresión de reproche, como si estuviera tratando de desviar la culpa. Incluso Itsuki y Motoyasu, que habían recuperado la conciencia y estaban mirando con vendas en el pecho, sacudieron la cabeza. Esto no es justo. Ren sintió que la sangre le subía al rostro y su visión se llenó de indignación. ¿De tener que? Naofumi se mostró tímido. Lo estás haciendo a propósito. Ren solo podía discutir este punto. De lo contrario, ¿no significaría eso que su pobre desempeño reflejaba una habilidad mediocre? Él no era ningún novato. Naofumi permaneció impasible. ¿Lo soy? ¿O simplemente estás fracasando? Lo incitó. Ren se quedó sin palabras y lo único que pudo hacer fue cerrar la boca para evitar que dijera algo que arruinaría aún más su imagen. Su reputación estaba siendo arruinada. Por el contrario, Naofumi estaba todo sonrisas. Sí. Cuanto más enfadado esté el oponente, mejor. Gritar era música para sus oídos. Esta estrategia era prácticamente un cáncer, pero era lo único realmente bueno que tenía. Cuanto menos reservado era el oponente, más se podían aprovechar sus movimientos erráticos. Cuanto más duro atacaba, mayor era el daño por reflexión, y el estado actual de Ren era el mejor ejemplo. Ren parecía como si hubiera estado en una zona de guerra, demacrado y jadeante por la frustración. Espada del trueno. Un arco de rayo mágico pulsó desde la espada de Ren y se disparó hacia adelante en un instante con el mismo poder que la lanza de trueno que había usado Motoyasu. Sin embargo, la diferencia entre Shiro y Naofumi al recibir el ataque fue que uno realmente tuvo la cortesía adecuada para enfrentar el ataque con seriedad, el otro no tanto. Ren atacó desde la distancia mientras Naofumi estaba demasiado distraído para prestar atención. Un CD. Sin embargo, notó la minúscula caída en su HP y sacudió la cabeza con ironía.
Era mucho más tanque que Shirou y podía ignorar la mayoría de los daños fatales como si nada, y eso sin contar la diferencia de nivel. Era un sentimiento feliz, ya que significaba que era extremadamente difícil de matar. Ren no compartió el sentimiento. ¿Qué clase de mierda es esta? Ren sintió que lo estaban empujando hasta el límite, pero la multitud no se divirtió. A pesar de todo el destello del ataque de Ren, que rivalizaba con el de Motoyasu, el resultado fue simplemente trágico. ¿Desde cuando el héroe de la espada es un cobarde? Date prisa y ataca. ¿Qué estás esperando? Ren apretó los dientes, sabiendo perfectamente que no tenía la energía mágica para lanzar espadas de trueno consecutivas. Más importante aún, resultaron demasiado ineficaces y probablemente se desmayaría de agotamiento antes de hacer algo sustancial. Decidido a hacerlo, Ren volvió a la carga. Pasaron casi 2 horas enteras. Ren dejó de moverse por completo, ansioso y avergonzado mientras los abucheos de la multitud se hacían cada vez más grandes. Tú y yo somos enemigos, declaró, con la cara roja y todo el cuerpo lleno de moretones. En el transcurso de este combate, se había caído, tropezado, incluso había terminado apuñalándose a sí mismo, y ahora la sensación de impotencia era abrumadora. Lo más agobiante de todo era que la sonrisa amistosa de Naofumi nunca había menguado. En cambio, después de cada accidente, Naofumi incluso tenía el descaro de preguntar si estaba bien. No culpen al héroe. Aún es nuevo. Los miembros del grupo de Ren le gritaban a la multitud, tratando de defenderlo, pero sus acciones fueron igual de duras, debido a la incertidumbre en sus tonos. Al menos con Shirou todo había terminado rápido y Motoyasu había salvado gran parte de su dignidad. En ese momento, Ren se sentía demasiado avergonzado como para mostrarle su rostro a alguien, en función de las miradas que estaba recibiendo de la multitud que alguna vez lo apoyó. ¿Por qué estás tan serio? Esto es solo una pelea. Naofumi, como si se sintiera mal, intentó aligerar el ambiente. Entonces atácame y quédate ahí parado, espetó Ren. De hecho, Naofumi no se había movido ni una vez de donde estaba parado como para enfatizar que no había hecho nada y que todo el daño que recibió Ren fue su propia culpa. Moverse y atacarte. No hago daño, respondió Naofumi como si fuera obvio, ignorando el asesinato en el rostro de Ren. Obviamente, Ren no estaba convencido. Tú eres el único que se está haciendo daño, entonces ¿por qué estás enojado conmigo? Naofumi razonó pacientemente. Eres un matón. Ren parecía pálido. El hecho de que las palabras fueran ciertas, hizo que pareciera como si espadas atravesaran el pecho de Ren. Era difícil respirar por pura frustración, y no era por la herida de espada que casi lo apuñalaba. Te estás burlando de mí, dijo entre dientes. Veamos qué haces si no me muevo de aquí. Naofumi silbó y permaneció impasible, prefiriendo en cambio ir al grano del asunto. De repente, un escudo de ataque aéreo pasó zumbando junto a la cabeza de Ren y se alojó en el suelo a su lado. Ren miró estupefacto el escudo de gran tamaño que había incrustado en el suelo. Si realmente te quedas en el mismo lugar, ¿qué me impide lanzarte estos hechizos? Sé que no hacen mucho daño, pero no cuestan mucho MP lanzarlos y puedo debilitarte sin problemas. ¿De verdad vas a quedarte en el mismo lugar? Ren no dijo nada. Se quedaría quieto, ya que era un hecho que recibía más daño de sus propios ataques que cualquier cosa que Naofumi pudiera lanzarle. Al menos de esta manera, podría salvar su imagen al desviar cada escudo de ataque aéreo. Como quieras, dijo Naofumi una cosa, pero pensó otra mientras chasqueaba la lengua por dentro. Este combate ya había llevado 2 horas desperdiciadas y, si Ren se mantenía firme, Naofumi sabía que se enfrentaría a otra situación como la del dragón de tierra anciano. Al final ganaría, pero no quería perder otro día de tiempo. Porque Ren no pudo simplemente tragarse su orgullo y darse por vencido. Naofumi simplemente tendría que pensar fuera de la caja. Había una cosa, no. Naofumi se pellizcó el puente de la nariz y se rodeó cuidadosamente de escudos de ataque aéreo herméticos, antes de detenerse en sus acciones y reconsiderarlo. Un segundo después, y la misma formación de escudos de ataque aéreo se formó alrededor de Ren. Prisión del escudo.
Alarmado, Ren simplemente levantó la guardia al enterarse de que los movimientos repentinos lo arrojarían instantáneamente al suelo. La prisión del escudo estaba solo parcialmente completa, y en la parte superior aún quedaba un agujero por el que Ren podía mirar hacia afuera. Aún así, Ren no estaba demasiado preocupado, ya que el escudo de ataque aéreo no era una habilidad amenazante. Todo cambió cuando Naofumi produjo una sustancia olorosa que no solo era desagradable para las narices de los monstruos, sino igualmente rancia para los humanos. Parecía un montón de mierda monstruosa y blanda. ¿Qué estás haciendo? La mirada de Ren se movía constantemente de la prisión del escudo en la que se encontraba, a la única abertura por la que podía escapar. Entonces comprendió las intenciones de Naofumi, cuando dicho objeto con olores estaba dirigido al interior de la prisión del escudo. La razón por la que Naofumi tenía este objeto oloroso a mano era que era útil cuando estaba cultivando en las áreas de nivel superior con Shirou. Los monstruos allí eran numerosos y, a menudo, demasiado fuertes para que él pudiera lidiar con ellos solo. Sin embargo, el olor desagradable del objeto oloroso evitaba que Naofumi fuera devorado. Esta era su táctica habitual para mantener a los monstruos más fuertes lejos de él mientras él y Shirou cultivaban. En cualquier caso, Naofumi recordó claramente haberse desmayado la primera vez que estuvo expuesto a ese olor, y técnicamente ganaría el combate si Ren se desmayaba. Sin previo aviso ni vacilación, se dirigió hacia la prisión escudo. No había forma de que Ren pudiera quedarse quieto, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. En el último momento antes de que Ren pudiera saltar fuera del recinto, saltó demasiado alto desde otro beneficio de apoyo, e inmediatamente palideció cuando notó lo que estaba frente a él. No. Oh Dios, no. En realidad, se trataba de cosas simples, y combinadas con extrañas coincidencias y un momento amargo, el resultado ya estaba predeterminado. Después de todo, solo había una abertura en la dirección en la que se encontraba Naofumi, lo que significaba que solo había un lugar por el que escapar y un lugar donde arrojar la sustancia olorosa antes de sellar los escudos de ataque aéreo. Un gemido ahogado de desesperación resonó antes de que un cuerpo colapsara dentro de la prisión escudo antes de que se colocara la cubierta encima para evitar que el olor se infiltrara. El objeto oloroso había golpeado a Ren en la cara y ahora estaba echando espuma por la boca. Incluso Naofumi sintió que había ido demasiado lejos. Lo siento, gritó con sinceridad. No tenía intención de golpearlo. Ren apenas podía hablar mientras se atragantaba dentro de la prisión, pero Naofumi continuó de todos modos. Pero eso no fue mi culpa. No pensé que saltarías a recibirlo. ¿Qué era? ¿Un perro que jugaba a buscar la pelota o al frisbee? Finalmente, Ren se desmayó por el cansancio, la ira y la humillación. Al ver que el partido había terminado, Naofumi se apresuró a liberar a Ren y cubrir el objeto oloroso con una bola de baba que rápidamente se lo comió, neutralizando el olor. La multitud aún no había hablado desde el momento en que se formó la prisión del escudo, y con la flagrante victoria del héroe del escudo, los miembros de la iglesia de los tres héroes no estaban satisfechos ni un poco. Poco a poco, todas las miradas se dirigieron al último héroe que aún no había luchado. Itsuki sintió que se le formaban gotas de sudor en la frente. No, de ninguna manera. Esos dos no eran humanos. Itsuki de repente se sintió presionado. Lo que pasó con Ren era demasiado extraño, pero sin importar lo que Itsuki pensara, la multitud todavía lo miraba. No podemos dejar que el héroe del escudo gane. Ese partido tuvo fallas. El héroe de la espada simplemente aún no ha madurado. Todavía tenemos al héroe del arco. Él recuperará nuestro honor y el prestigio de nuestra iglesia. La expresión de Itsuki se ensombreció cuando Shirou y Naofumi aparecieron ante sus ojos como si le pidieran que eligiera. Incluso los miembros de su grupo parecían nerviosos por él. Rizie Ibired incluso tiró de su manga y sacudió la cabeza en silencio. No, está bien, dijo rápidamente Ren a la multitud, a Shirou y a Naofumi. Voy a aguantar esta vez. A diferencia de Motoyasu y Ren, él no tenía ninguna inclinación real a aceptar esta pelea, ya que el arco que estaba mirando todavía estaba en la tienda de Erard. Además, ni Motoyasu ni Ren terminaron con un buen final. Esta sesión de entrenamiento había terminado. Las figuras de Ren, Motoyasu e Itsuki se podían ver juntas mientras suspiraban colectivamente.
Todos empezaron desde el mismo lugar, entonces ¿por qué la diferencia era tan grande? Si no fuera por el hecho de que los héroes no podían formarse en el mismo grupo para ganar experiencia, entonces los tres podrían haber dejado de lado sus reservas y pedido ayuda. Al ver a Naofumi y Shiro irse sin decir una palabra más, Ren, Itsuki y Motoyasu tenían sentimientos encontrados. Por un lado, querían pedir consejos, ya que creían que Naofumi conocía secretos ocultos en el juego similar al que todos jugaban, pero por el otro, tenían su orgullo. Somos irreconciliables, se estremeció Ren, escupiendo al suelo mientras sentía náuseas por el regusto. Se había despertado hacía unos minutos gracias a la magia curativa de un miembro del grupo. Vamos hombre. Realmente no puedes culpar a Naofumi por tu falta de habilidad, se rió Motoyasu mientras le daba una palmadita en la espalda a Ren, antes de pensarlo mejor ya que no quería que el olor de Ren lo afectara. Si Ren se dio cuenta, no reaccionó, pero la llama del resentimiento solo ardió más fuerte después de escuchar las palabras de Motoyasu. Falta de habilidad, dijo Ren incrédulo, abriendo la boca con exasperación. ¿De verdad creen que fue culpa mía que perdiera el partido? Bueno, murmuró Itsuki mientras se rascaba la mejilla tímidamente, casi insinuando sus pensamientos mientras Motoyasu simplemente continuaba riendo antes de hacer una mueca de dolor por sus heridas. Fue un poco difícil permanecer neutral aquí. Desde la perspectiva de todos los demás, excepto Ren, parecía que Ren se había golpeado a sí mismo por una mala coordinación, mientras que Naofumi se quedó allí parado con un escudo listo para que Ren se golpeara. Por supuesto, el último truco final fue malvado, pero considerando que Ren había aburrido a Naofumi durante todo el combate, parecía algo justificado hacer una broma en lugar de tomar las cosas en serio. Ren no podía creer lo que estaba pasando. Ustedes son demasiado. Se enfurruñó mientras sus rasgos se oscurecieron. Motoyasu tenía un cabestrillo en un brazo y numerosos vendajes por las marcas de derrape, pero creía de todo corazón que había salido mejor parado de esta experiencia que Ren. Los tres compartieron un largo momento de silencio antes de volver al tema de por qué habían peleado en primer lugar. Las armas de la tienda de Erard. Dos de ellas ya habían sido tomadas por Shiro y Naofumi, y el hecho de que esos dos se volvieran aún más fuertes, debido a eso los hizo sentir envidia. Las armas deben haber sido buenas, considerando su precio y las reglas especiales de compra. A los ojos de Ren, Motoyasu e Itsuki, esas armas podrían ser armas adicionales, o armas de equipo final del juego bloqueadas tras la exclusividad del contrato. Tenían que cumplir algún tipo de requisitos previos, entonces, ¿por qué Naofumi y Shiro las obtuvieron tan fácilmente? Solo había una respuesta: oro. De alguna manera habían conseguido una fortuna. ¿Por qué, si no, Erard habría entregado las armas sin problemas? Ren y Motoyasu solo podían lamentar la situación, pero eso no significaba que Itsuki sufriera lo mismo. Solo faltaban unos días para que comenzara la primera ola de calamidades, y volverse más fuertes era lo mejor para todos. Itsuki tarareó mientras pensaba. Pensándolo bien, no era que Erard dijera que no estaban calificados para comprar las armas en exhibición, sino que no tenían los fondos adecuados para comprarlas. Habían querido saltarse el pago utilizando el efecto de réplica de sus armas legendarias, pero no pudieron inspeccionar el equipo en sus manos. Como era de esperar de un arma de final de juego, esas especificaciones se pusieron allí para impedir el acceso ilegítimo a los héroes legendarios. Esto significaba que el valor y la capacidad de esas armas eran mucho mejores que las ordinarias. Itsuki decidió que tenía que conseguirlo. Si el arco que todavía estaba en la tienda de Erard era bueno o no, lo podría saber después de comprarlo legalmente sin ninguna complicación. De repente, Itsuki miró pensativamente a Motoyasu y Ren y asintió lentamente. ¿Pueden ayudarme a comprar ese arco?, preguntó lentamente. La próxima vez que veamos una en la tienda, los ayudaré a comprar sus propias armas, se ofreció. Motoyasu consideró la perspectiva mientras colocaba una mano debajo de su barbilla. Individualmente, ninguno de los héroes podía comprar las armas, pero si juntaban sus recursos, tenían lo suficiente para comprar una.
Ahora que dos de las armas habían desaparecido y solo quedaba una, la petición de Itsuki se volvió viable al menos para Motoyasu. Motoyasu ya tenía todo lo que necesitaba, y ganarse un favor de Itsuki en el futuro podría resultar útil. Está bien, pero recuerda tus propias palabras. Itsuki asintió con gratitud. Luego miró a Ren después de obtener el apoyo de Motoyasu. Ren le dirigió a Itsuki una mirada críptica antes de asentir lentamente con la cabeza. Nadie sabía lo que estaba pensando, pero se hizo evidente un momento después. Con una condición, levantó un dedo. Por supuesto, aceptó Itsuki sin esperar, pero luego sus rasgos se pusieron rígidos al segundo siguiente. Entrena a Naofumi en la plaza pública de Melromark. Eres una pequeña serpiente. Más que el oro o el poder, la miseria ama la compañía. Mientras tanto, tanto Shirou como Naofumi sintieron una extraña sensación de aprensión mientras se preparaban para cultivar Exp con Kel y Raptalia después del combate anterior. ¿Fueron solo ellos o parecía que los niños estaban creciendo? Gracias por leer. Esta es la primera parte de la doble actualización programada para hoy y mañana. La actualización de mañana será Fate, Beyond the Gate, patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado del Destino Oscuro. K. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.